Yo vivía con mucha prisa, siempre ocupado con tantas cosas y proyectos. Ni mi mente ni mi cuerpo se detenían. Y al trabajar en equipo, yo solía presionar a los demás buscando perfección, hasta que un buen día me echaron un balde de agua muy helada. Me dijo un compañero: ya bájale a tu ansiedad, que me pones ansioso a mí también. Para mí fue un golpe muy duro. Hice un alto en el camino y descubrí que dentro de mí llevaba un enemigo silencioso, la ansiedad, enemigo de mi bienestar emocional y corporal. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto, Construyendo Familias Fuertes. En esta conferencia hablaremos del tema ¿cuál es el origen de la ansiedad? Las familias fuertes, recuerda, no nacen fuertes, se hacen fuertes, y para lograrlo necesitamos cada uno de nosotros identificar que la ansiedad suele estar presente en nuestras vidas como un enemigo silencioso que lastima tanto la vida conyugal y la convivencia con nuestros hijos. Punto número 1 sobre el origen de la ansiedad. Detrás de la ansiedad está el miedo. Cuando sentimos que algo nos pone en peligro, cuando nos sentimos vulnerables frente a un riesgo, cuando nos sentimos incapaces de superar una prueba, cuando sentimos no ser lo suficientemente buenos, suficientemente inteligentes, hábiles, capaces, en ese momento estamos sintiendo miedo. Si le preguntas de las emociones básicas a una persona que sufre ansiedad, ¿cuál es la más intensa en su vida? Te diría que no es ni la alegría ni la sorpresa, tampoco el enojo ni la tristeza, mucho menos el desagrado. Lo que suele estar viviendo es miedo a que las cosas salgan mal, preocupación porque alguien se lastime o se enferme. Tiene ansiedad por quedarle mal a las demás personas que han depositado su confianza en ella. Claro, el peor miedo es que algo tan terrible como la muerte se presente en la familia. El miedo forma parte de nuestra naturaleza. El miedo es nuestro amigo porque está ahí para avisarnos que allá adelante viene un reto, un desafío, una prueba, un problema, y que estamos en riesgo de que con los actuales recursos nos quedemos cortos. El miedo está ahí para avisarnos que nos preparemos para enfrentar con éxito la prueba que nos viene. Recuerdo cómo desde corta edad yo vivía en permanente estado de alerta. No podía vivir en paz. No he logrado disfrutar de la vida porque sufro de ansiedad. Vivo en un permanente estado de inseguridad. Me dicen: ya controla tu miedo, deja ir tu miedo, olvídate del miedo, ya supéralo. Y no importa cuántas veces me lo digan, es que yo no elijo tener miedo, simplemente ahí está y lo vivo como una ansiedad que nunca se va. Vamos, el día que no me siento vivir con ansiedad, en lugar de disfrutar ese momento, me comienzo a preocupar. ¿A qué se deberá que me siento bien? ¿No debería de estarme sintiendo mal? Punto número 2 sobre el origen de la ansiedad. Las heridas del pasado nos hacen vulnerables. La ansiedad
no es una cosa de unos días para acá. Lo más común es que ese estado de alerta se activó en nuestra infancia como una manera de protegernos frente a las adversidades. La ansiedad se activa como un mecanismo que nos prepara para defendernos de los problemas. Pero lo grave es cuando la persona vive en permanente estado de alerta sin tener una razón concreta y válida que ponga en riesgo su integridad, su vida. Se ha caído ya en un sesgo de la mente. Tenemos una distorsión del pensamiento que nos lleva a juzgar como graves situaciones que en otras circunstancias afrontaríamos y resolveríamos con mayor serenidad. Recuerdo que en mi niñez mi papá llegaba borracho los fines de semana y solía perder el control. Se le pasaban las copas, gastaba el dinero que le acababa de pagar su patrón el día sábado, dinero que era muy necesario para nuestra casa, porque teníamos muchas deudas y mi mamá se lo reclamaba. ¿Por qué te bebes el dinero que tanto nos hace falta? El señor de la tienda ya no me quiere fiar alimentos. Dice que primero le debemos pagar todo lo que se le debe. Date cuenta, nos perjudicas a todos con tu forma de beber alcohol. Y entonces comenzaba la discusión. Eran gritos, insultos, empujones, a veces rompían platos. De recordarlo, me pongo a llorar una vez más. En aquel tiempo yo tenía 8 años y todo lo recuerdo. Yo no sabía qué hacer, si llorar, callar o hablar. Intentaba dormirme con las almohadas sobre mis orejas, pero era imposible dejar de escuchar aquellos gritos. Yo ya tenía miedo de que fuera sábado. Luego le fui teniendo miedo a todo el fin de semana. Luego el miedo creció y fue a que mi papá regresara del trabajo. Y así mi ansiedad fue cada vez creciendo hasta que un día descubrí que de todo me preocupaba. Me sentía viviendo en una permanente inseguridad personal. Me han dicho que para sanar debo trabajar mi pasado, pero yo me cuestiono, ¿para qué abrir el baúl del ayer si ni siquiera puedo afrontar y superar los problemas del presente? Me niego, me resisto a revisar cosas de mi pasado porque aumentará mi sufrimiento y finalmente yo siento que nada puedo hacer por arreglar las cosas. Siento que todo se me desmorona, todo se viene abajo. Desde mi niñez necesité refugiarme en algo y creo que fue la escuela. Sacando buenas calificaciones, mis papás tenían un motivo para estar felices, dejaban de pelear, se sentían orgullosos de mis resultados y así ya no discutían por un rato. Pero dentro yo llevaba en mi corazón la ansiedad de que no me podía equivocar, todo lo tenía que hacer bien, todo tenía que ser perfecto, yo tenía que ser un buen hijo. Fui creciendo y descubrí que ayudando en casa, en las labores del hogar, como cocinar, lavar, barrer, trapear, o apoyando a mis hermanitos pequeños a que se vistieran, que comieran, que hicieran sus tareas, entonces mis papás se ponían felices conmigo y ahí fue como comenzó otro motivo de mi ansiedad, la preocupación por siempre estar haciendo algo que agradara a mi papá y que pelearan menos, la búsqueda por sentirme aprobado en mis esfuerzos. Creo que por eso yo no puedo descansar, no logro disfrutar. Mi ansiedad me lleva a siempre estar haciendo algo.
Punto número 3 sobre el origen de la ansiedad. Creer que las cosas malas nos pasarán a nosotros. No es que yo quiera pensar de manera pesimista, decía la señora. Me molesta tanto que mi esposo me diga, es que tú todo lo ves negativo, mujer. Abre los ojos, mira lo bonita que es la vida, valora lo que sí tenemos, aprecia lo que sí somos. Míralos, qué hermosos hijos tenemos y sí me gustaría ver la vida como la describes, pensaba la señora, pero yo me pregunto en silencio, ¿cómo es que no ves el peligro moral en que viven nuestros hijos? El mundo está cada vez más perdido, abunda la confusión y el placer al alcance de la mano y los atrapa en segundos. Allá afuera hay gente mala, malvada, perversa. ¿Y tú quieres que yo me relaje? Más bien, tú acelérate. La sangre te fluye muy lentamente. Pareciera que tienes atole en las venas en lugar de sangre. Tener miedo es algo normal en el ser humano porque nos ayuda a protegernos. El miedo nos impulsa a prepararnos y estar a la altura de los desafíos. Esta emoción ayuda a nuestro organismo a prepararse y responder con rapidez cuando estamos en peligro. El miedo es nuestro amigo porque quiere que nos vaya bien y por eso nos avisa a toda prisa para que estemos alertas. El problema de la ansiedad es cuando la persona vive en un permanente estado de alerta, un estado de vigilia que no para, una permanente sensación de inseguridad. Cuando el miedo se convierte en ansiedad, poco a poco se torna un enemigo de nuestra salud emocional, física y familiar. Y por eso, cuando estamos cayendo en cuadros de ansiedad, la persona tiene agudizados sus sentidos para detectar el riesgo, percibir el peligro, anticiparse a las amenazas con una mayor sensibilidad que el resto de sus familiares. No es que elija tener ansiedad, no elige vivir en ese estado permanente de alerta. Se trata de una respuesta automática del sistema nervioso central que activa todo nuestro organismo. Punto número 4 sobre la ansiedad y su origen. La ansiedad se alimenta de altas expectativas. La persona quiere sentir que vive en paz, anhela lograr un bienestar emocional que hace mucho tiempo no experimenta. Por ello, en su interior lleva altas expectativas. Quiere tener su casa limpia y en orden, pero le molesta que pareciera una meta imposible de lograr. La señora recogiendo por un lado y sus pequeños haciendo tiradero por el otro. Ya tiró la toalla. Dice que ya no se va a desgastar por ese tema, pero en el fondo la realidad no le gusta y le da ansiedad ver el caos en que vive, pero no lo dice, se lo calla. La ansiedad está viva. El esposo anhela ver que sus hijos brillan en los estudios para que les vaya bien en la vida, piensa él. Por lo tanto, está encima de ellos a todo momento. Quisiera verlos siempre estudiando, trabajando, que sean productivos. El papá tiene altas expectativas de sus hijos, pero a ellos no les interesa ese estilo de vida. Quieren una vida más balanceada, practican deporte, toman clases de música, de pintura, dedican tiempo para la vida social, para el ajedrez, pero eso al papá lo llena de ansiedad porque piensan que es puro tiempo perdido. No lo dice, se lo calla, pero la ansiedad
sigue estando ahí adentro. A la persona con ansiedad le preocupa mucho el futuro. Por eso tiene altas expectativas respecto a la salud, la educación, la formación religiosa, el trabajo, la conducta moral, el dinero, la vivienda, el plan de retiro, las inversiones familiares. Temas todos que son importantes de cuidar y atender de manera responsable. Solo que cuando tenemos un cuadro de ansiedad, estos temas son vistos desde una perspectiva catastrófica, como si lo peor nos fuera a suceder a nosotros. Punto número 5 sobre el origen de la ansiedad. Vivir esperando mucho de los demás. Hay cosas que de mí dependen y otras que no dependen de mí. Algunas personas sufren de mucha ansiedad porque viven esperando que los demás hagan las cosas. Esperan que los demás afronten y resuelvan los problemas. Por ejemplo, si te comprometieras con la educación de nuestros hijos, todo iría mejor. Si tuviéramos tiempo para dialogar como esposos, no tendríamos problemas y habría más intimidad. Si fueras una persona más ordenada con tus pertenencias y no dejaras un tiradero, yo sería feliz. Si cumplieras tu palabra y llegaras a la hora acordada, yo viviría en paz. Confío mucho que el nuevo tratamiento médico sí funcione y me libere de mis malestares. Espero que pronto me devuelvan mi salud. El núcleo es que la persona con ansiedad vive esperando que desde afuera le llegará la paz y el bienestar. Es como si viviera esperando que alguien llegue para salvarle. De esta forma, se convierte en una persona dependiente de los demás y eso le aumenta su ansiedad. Vive esperando para estar bien y como los demás no cumplen sus expectativas, aumenta su ansiedad. Es bueno trabajar en equipo y que cada miembro de la familia aporte lo que le corresponde, padres e hijos, porque si todos nos comprometemos, aportamos al funcionamiento de la familia. Pero el problema de la persona que sufre de ansiedad es que cuando los demás le fallan, cuando no le cumplen o se alejan de sus expectativas, es como si todo lo multiplicara por 0. Sí, cualquier número multiplicado por 0 da 0. Quien padece de ansiedad con frecuencia vive entonces en un abismo de soledad. Tiene mucho miedo porque se siente viviendo en soledad para afrontar un mundo lleno de adversidades. Punto número 6 sobre el origen de la ansiedad. Creer que todo lo resolverá por sus propias fuerzas. Hay cosas que de mí dependen y otras que no dependen de mí. Algunas personas sufren de mucha ansiedad porque viven creyendo que todo depende de sus propios esfuerzos y por eso nunca paran de trabajar, no descansan, no logran disfrutar de la vida porque son como un manojo de nervios y preocupaciones. Con mucha facilidad caen entonces en el activismo. Creen que entre más hagan, más serán aceptados, queridos y valorados. Es bueno que la persona se haga cargo de su propio ser y de sus propias responsabilidades, pero termina por agravar su ansiedad el hecho de que quiera cargar con las responsabilidades de otros y que no le corresponden. Claro, seguramente lleva en la mente
un ideal noble de servicio, de ayuda, pero jugarle a ser el salvador de los demás termina por complicarle su propia vida. Ser sobreprotectores le facilita la vida a otros, pero se la complica a sí mismo, y lo grave es que no fomenta la autonomía, la autogestión de las personas, y a través del tiempo ellos dependerán siempre de su entrega sobreprotectora, y su ansiedad entonces le va a acompañar de manera indefinida porque los demás no hacen por su propia vida. Punto número 7 sobre el origen de la ansiedad. Saturación de problemas existenciales. A veces no es lo duro, sino lo tupido. Agarramos una racha de varios años donde todo se nos ha venido complicando. Murió el abuelito y se desataron problemas patrimoniales con los hermanos, porque el señor no tenía testamento, y eso ha generado mucha ansiedad, una estira y afloja. El hijo mayor, que ya padecía alcoholismo, ahora cayó en las drogas. Eso es terrible y le cuesta trabajo sacarlo de su mente. Vive dándole vueltas una y otra vez a lo largo de todos los días. Pero el estrés en el trabajo es muy alto, porque cambiaron el sistema computacional y los procesos están atorados, las cosas no funcionan, en la oficina hay mucha tensión y el ambiente laboral es terriblemente negativo. Eso le genera mucha ansiedad al padre de familia. Pero la segunda hija ya tiene novio y se ha puesto de una rebeldía insoportable. No estudia, no quiere ayudar en la casa, solo quiere salir con el novio y se la vive pegada al celular todo el día, pero con la mamá no pueden ni verse. En un segundo las dos explotan y eso genera mucha ansiedad, porque la mamá le demanda al papá: habla con ella, por favor, corrígela, te lo pido, regáñala, pero hazlo pronto, antes de que nos vaya a salir con la novedad de que está embarazada. El papá calla y solo suspira, un mundo de ansiedad. El dinero nunca alcanza y necesitamos comprar un nuevo auto, porque la logística de llevar y traer a los 5 hijos se está tornando desquiciante. Los hijos mayores ya manejan y podrían ayudar con los traslados, pero genera mucha ansiedad no tener dinero ahorrado. Los hijos crecen y ya no cabemos en la misma casa. Necesitaríamos mudarnos a una casa más grande que tenga más cuartos, pero eso requiere más dinero. Y en el empleo actual, el señor ya está a tope de su salario, ya no puede crecer. Tendría que hacer trabajos por fuera para ganar más dinero o emprender su propio negocio, pero vive en medio de tanta ansiedad y de tantos problemas que su cabeza no le da para pensar cosas nuevas. A duras penas, si logra cumplir con la vida ordinaria, ya no hay tiempo en su vida para tener ideas, proyectos nuevos. La ansiedad es tan grande que quisiera poder tener con quién hablar, pero el señor no puede, porque si abre el tema con su esposa, le irá todavía peor. ¿Por qué? Porque cuando la esposa tiene la oportunidad de hablar, es para quejarse de todo. Es como si abriera un bote de basura lleno de reclamos y exigencias, y eso le aumenta su ansiedad. Para este matrimonio, la ansiedad les llega porque están saturados de problemas existenciales, problemas de todos los días que tú y yo vivimos y que nos hacen sentir el miedo de que las cosas se nos pueden salir de control.
Nos acercamos ya a la recta final de este programa y quiero pedirte tu ayuda para que este video llegue a más familias y así construyamos juntos un mundo mejor. Por favor, dale me gusta, dale compartir, regálanos tus comentarios.